Buenas hermanos, estamos aquí continuando la clase que dejamos hace 2 semanas. El problema del coronavirus pues, nos ha hecho ser más creativos y una de ellas pues utilizar los medios, el internet, usar el website de la iglesia y utilizar todo lo que podamos en estos tiempos. Yo creo que después de que pasemos todo esto del virus, la iglesia va a quedar aún más fuerte porque se va a dar cuenta que puede llegar a hacer muchas grandes cosas para el Señor por medio de esto, valga la redundancia, por estos medios. Hace 2 semanas estábamos hablando de David y que cómo cometió el pecado con Betsabé, y fue en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Hoy vamos a estar en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, todo el capítulo 12, y es cuando David es confrontado por el profeta Natán. Vimos la semana pasada, hace 2 semanas, de cómo David cayó en el pecado. Y una de las cosas que voy a recordar hoy es que lo más importante era que hace 2 semanas hablamos, es que dice la Biblia que David estaba en un lugar donde no debía haber estado. Decía bien claro que en ese tiempo, cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio, se quedó en su casa. Y decíamos que hoy día, ¿cómo lo aplicamos? Cuando estamos donde no debemos estar, cuando estamos mirando lo que no debemos mirar, cuando estamos escuchando lo que no debemos escuchar, cuando vamos donde no deberíamos de haber ido. En fin, cuando estemos haciendo cosas que no están de acuerdo a lo normal o inclusive a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, nos pueden ir las cosas muy mal. Hablamos también que el ocio también produce también hacer cosas malas que van en contra del Señor. Vimos que David, por estar ocioso, inclusive estaba tomando una siesta, fue cuando se levantó y miró por el balcón hacia afuera. Yo sé que hablamos también la semana pasada de cómo las personas creían que Betsabé a lo mejor tenía un poco de culpa de esto, pero vamos a ver hoy que no tenía ninguna culpa. Y vamos a hablar abundar más acerca de ese pensamiento que algunas personas tienen, que también inclusive el comentarista de esta lección decía que Betsabé posiblemente tenía un poco de responsabilidad, pero vamos a ver en esta clase que no es así. Comenzamos, este es el estudio número 33, título las consecuencias del pecado, otra vez segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos entonces a comenzar la primera parte de este estudio y va del versículo del 1 hasta el versículo 7. Y comienzo a leer. Y dice, versículo 1 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, a David, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán confronta a David trayendo un cuento, una historia, y todo, por supuesto, para confrontar a David. Y dice el versículo, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Uno pensaría, ¿por qué traer un cuento relacionado con las ovejas? David era pastor. David podía asociar muy rápidamente este evento que Natán le está contando a él, porque él fue pastor de ovejas. Dice el 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Natán trae la historia donde el pobre estaba muy apegado a esta sola corderita y le costó dinero, tuvo que pagar por ella. En cambio, el rico tenía, al principio decía, numerosas ovejas y vacas. El rico no tenía ningún apegamiento a ninguna de esas ovejas y vacas porque eran muchas. Pero el pobre sí, había un sentimiento más de propiedad. Y el versículo 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, un visitante, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La historia termina aquí, dando a entender que uno que tenía de más, que no tenía ningún apego a ninguna de sus ovejas y sus vacas, sin embargo, le quita a la corderita del hombre pobre que sí tenía un apego y que le había costado dinero. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, el de la historia, y dijo a Natán, vive Jehová, como un juramento, ¿no? Que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera
con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La idea de pagar con 4 tantos está ya en la ley. Y se decía que si alguien le despojaba o alguien le tomaba algo a otro prójimo, tenía que reponer lo que había quitado por lo menos 4 veces. Y David, vemos aquí que tenía conocimiento de la palabra. Él sabía lo que decía la ley y es lo que había que hacer la ley. Aunque él dijo que era digno de muerte porque se enojó, porque vio el abuso del poder del hombre rico, sin embargo, él vuelve y se aplaca un poco porque vuelve a considerar la ley. Y la ley mandaba devolverle 4 veces lo que le habían quitado. Sin embargo, David conocía la palabra, conocía la ley, y hasta este punto no vemos que David haya relacionado la historia de Natán con su propio pecado. Versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y ahí lo confronta. Así ha dicho Jehová, le dice Natán, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Recordemos que Urías murió en la batalla. Recuerden que David inclusive mandó el mismo mensaje con el mismo Urías a Joab para que lo pusiera frente a la batalla, y cuando estaba la batalla bien encendida, se echaran hacia atrás y dejaran a Urías solo para que lo mataran. Y así murió Urías. Y por eso fue que Urías fue asesinado por David. Y Jehová confronta. Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Y entonces, después lo que Jehová le dice es todo lo que le había dado Jehová. Jehová le está diciendo que no había necesidad de haber hecho lo que hizo. Le dice que te ungió sobre el rey de Israel y lo ha librado de la mano de Saúl. Entiéndase que cuando David tomó el reinado, Jehová lo que está diciendo aquí no solamente del reinado, sino también que David recibió como posesión todo lo que Israel como pueblo para reinar, y también las mujeres que tenía también Saúl. Todo se lo dio a David. Y dice el versículo del final del 8, miren qué interesante, te habría añadido mucho más, ¿no? Dice, y si esto fuera poco, te hubiera dado más. Eso es lo que está diciendo. Dios tenía en plan de darle mucho más a David, pero ya este pecado le está costando muchas bendiciones. Dios estaba enojado con David, como vimos la semana pasada en el capítulo 11. No le gustó lo que hizo David, y no era por ignorancia, sino porque estuvo en el ocio y dio lugar al pecado y siguió adelante con su pecado. Ni siquiera en ningún momento, aun cuando Urías, lo que hizo fue tapar más el pecado, porque él conocía que estaba haciendo mal. Noten que también Dios le declara bien claro en el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El salmista David, en muchos de sus salmos, él menciona cuántas veces acerca de que lo lindo y lo bueno y beneficioso que es meditar, reflexionar y pensar y obedecer la palabra de Dios. Y Dios aquí le reclama, tú tuviste en poco mi palabra, no la cumpliste. Por eso es que David en su salmo dice, no hay cosa más deliciosa que obedecer la palabra de Dios. Y él se da cuenta que había pecado, porque sabe que nos hace mal en no hacer bien, en no obedecer la palabra de Dios. Así que Dios le reclama, tú conocías la palabra. Por eso es que aquí vemos que la acusación va sobre David y en ningún momento se menciona a Betsabé. ¿Okay? Muchas personas pensarían, como decíamos la semana pasada, el comentarista como que daba a entender que a lo mejor Betsabé. Teníamos también personas en la clase que mencionaron que a lo mejor Betsabé estaba enseñando lo que no tenía que enseñar, estaba en el patio. Betsabé no tiene ninguna culpa, ninguna.
porque el que conoce la palabra aquí es David. Y para aquellos que piensan que a lo mejor Betsabé, eso muestra, como decía hace los domingos, la cultura que nosotros venimos. Que siempre pensamos que el hombre, porque es hombre, y le echamos siempre la culpa a la mujer. En cuántas ocasiones, hemos visto personas de mucho renombre, hombres, que han cometido acoso sexual o han cometido algún tipo de, no sé, adelanto sexual a varias mujeres en el trabajo, donde quiera, y vemos cómo las esposas están al lado de él defendiendo a su marido. No estoy diciendo que no, pero lo vemos que lo defienden como que él no tuvo ninguna culpa, sino que las mujeres se ofrecieron. Miren, hermanos, si fuera así, ¿qué pasó con José y la mujer de Potifar? La mujer de Potifar se estaba ofreciendo. ¿Y qué hizo José? Él huyó. Inclusive dice la Biblia que se fue huyendo y dejó hasta la túnica en la casa. Se fue huyendo desnudo. Eso es lo que manda la palabra a sus hijos. Cuando venga la tentación, es huir de ella, no justificarla. Y decir que las mujeres se ofrecen y por eso es que los hombres hay que perdonarlos, no. Tanto hombres como mujeres pecan de igual manera. Así que es parte de nuestra cultura. ¿Cuántas madres? Yo sé que amamos mucho a nuestros hijos, pero a veces pueden ser nuestros hijos haciendo cosas muy malas delante del Señor, pero siempre le echamos la culpa que a la nuera, porque ella hizo, por aquella mujer hizo tal cosa, lo otro. Tenemos que tener los ojos muy abiertos, tenemos que estar muy claros y ser muy justos como dice el Señor. Dios nos ama a todos, pero también hay que confrontar a todo el que ha pecado, a todo el que ha ido en contra de la palabra de Dios, hay que confrontarlo y decirle tal las cosas como son. Así que tengamos mucho cuidado en ese juzgar. ¿Cuántas veces hemos visto personas que a veces, miren, yo he conocido personas que a veces se acerca un hombre a una mujer, le hace cualquier cosa, le dice cualquier cosa y le echamos la culpa a ella. ¿Y qué hacía ella vestida de esa manera? ¿Qué hacía ella sentada de esa manera? Ella estaba allí lo más tranquila. Quien se acercó fue el hombre. Betsabé se estaba bañando en su casa. Ella tenía todo el derecho de bañarse allí. Estaba en su casa. David la mandó a buscar y no tenía por qué haberla buscado. Así que el pecado cayó, la culpa sobre David. Y hoy día tenemos que enseñarles a nuestras hijas, nuestras nietas y a otras, compartir varias hermanas, que no, hay que quitar esa costumbre de nuestra cultura. Hay que abrir más los ojos. No vivir con esa idea de que como yo crecí también que decían, por eso los hombres son así. No, pecado es pecado, tanto para hombres como para mujeres. Y el que conoce la palabra de Dios tiene que obedecer la palabra de Dios. No hay excusa, no hay justificación. En ningún momento, nunca habrá justificación para violar la palabra de Dios, sea hombre o sea mujer. Y el que conoce la palabra de Dios está obligado, está por obligación obedecerla. Y si la tentación llega, el que tiene el conocimiento de la palabra debe huir de la tentación, como José huyó de la esposa de Potifar. Bien, ya Dios le dice todo lo que le dio a David. Y miren que el Señor Jehová está molesto porque le saca primero, que le saca en cara, se lo recuerda todo lo que le ha dicho, todo lo que ha hecho por David. Y ahora vamos a ver qué pasará ahora como resultado del pecado. El versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Conflicto, a eso se refiere. Va a haber mucho conflicto, incluyendo que muerte. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Adulterio. Y la cometió él, no ella, él, porque él se la robó. Como decíamos la semana pasada, ella pudo haber gritado, pudo haber hecho muchas cosas, pero decimos también que en esa época la mujer no tenía valor ninguno, y mucho menos le iban a creer si decía que fue quien, el mismo rey. Dios se lo sacó en cara. Tú fuiste que tomaste la mujer de Urías. Betsabé no se ofreció a David. David robó a Urías, su mujer. Dice el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y vamos a ver más adelante en la historia que así sucede. Inclusive uno de los hijos de David también se acuesta con las concubinas de su padre.
Así que eso pasa. Inclusive alguno de sus hijos también vio a una de sus hermanas. O sea, todo lo que Jehová le dice aquí a David se cumplió y lo vamos a ver más adelante en los diferentes estudios más adelante. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que quiere decir Dios es que dice a David, como lo trataste de tapar todo, quisiste hacerlo todo, que nadie se diera cuenta, Dios va a hacer que todo el mundo se entere. Hermano, llegó la consecuencia del pecado de David. Y miren el versículo 13, y es bien importante en todo esto. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es bien importante. ¿Qué dirán? 3 palabras, pequé contra Jehová, ¿suficiente? Sí, suficiente, porque Dios vio el corazón de David. Dios supo que David verdaderamente se había arrepentido. Y quizás le vino hasta bien ya a David que fuera confrontado, porque quién sabe cómo estaba David, y de sus salmos se ve, estaba sufriendo porque había callado el pecado. Le hacía falta esto. Él se desahogó. Y fue muy valiente y fue muy sincero. Pequé contra Jehová. Y el profeta inmediatamente le dice, y Dios ha remitido tu pecado. En otras palabras, Dios ha perdonado ese pecado. Lo perdonó. No dice que le va a quitar las consecuencias. Perdonó el pecado a David. David, solamente 3 palabras. Pequé contra Jehová. Muchas veces allá afuera se nos dicen que hay que hacer tantas cosas para pedir perdón al Señor. No hay que hacer nada, no hay que hacer sacrificio, no hay que hacer oraciones de media hora, no hay que hacer nada, hermano, nada. Se requiere un corazón contrito y humillado delante de Jehová. El mismo salmista dice, no despreciarás tú, oh Dios. Y por eso es que David sabe que Dios lo perdonó, porque Dios conocía a un Dios misericordioso. Y por eso, hermano, miren qué bonito, pequé contra Jehová, y Jehová le perdonó su pecado. Hace falta un corazón sincero. Podemos pecar y solo Dios sabe quién realmente se arrepiente de verdad. En Juan, 1 Juan se nos dice que tenemos abogado que nos defienda, que es a Cristo mismo. Cuando cometemos, que confesemos nuestro pecado, porque Él mismo que nos defiende y nos perdona y nos trae paz. David sintió paz en ese momento. Después que Natán le haya dicho, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, hubo paz en la vida de David. Tiene que haber llegado una gran paz en David, porque cuando confesamos el pecado, Dios trae paz a nuestras vidas, para que sigamos adelante. Otra vez, eso no quiere decir que también se van las consecuencias del pecado, porque David vivió todo lo que hemos leído anteriormente, le sucedió a David en su propia casa. Dice el versículo 14 más adelante, dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Todo lo que hizo David, también que da mal testimonio. Dice, por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque se burlan, hermanos, cuántas veces nosotros, nuestra actitud, nuestra forma de actuar, la forma de hablar, lo que decimos, lo que hacemos, o lo que no hacemos, lo que no decimos, en muchas ocasiones lo que hacemos es que ridiculizar el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces lo que hacemos es que la gente hable mal de Dios por nuestras acciones. Y eso no está bueno. David hizo eso mismo. Los vecinos, sus enemigos que blasfeman de Jehová por su actitud, porque van a decir, pues, si tampoco tiene respeto a su Dios, como nosotros también vamos a respetar a su Dios. Si nosotros no obedecemos a Cristo, ¿cómo otra gente se va a acercar a Dios para obedecerle también? Necesitamos ser ejemplo a los demás. No podemos ser obstáculos para otros para que se acerquen a Dios. Tenemos que ver cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos con los demás. No podemos hacer que los demás blasfemen contra Dios por nuestras acciones. Y le llega a otra consecuencia. Le dice, el hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Dice el versículo 15, y Natán volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Uno se preguntará por qué tenía que morir el hijo de Betsabé, ese primer hijo.
No sé, uno puede asumir que quizás es porque es un hijo que salió por medio del pecado. Es un hijo que estaba viniendo cuando Betsabé era la mujer de Urías y no era mujer de David. Y quizás es una manera también de Jehová de enseñarle a David, ese hijo no está correcto, no viene bien, estaba mal, porque no fue del matrimonio. Y en fin, quizás también Jehová quería enseñarle algo a David y decirle, no, porque no hay duda que David anhelaba mucho a ese niño. Pues vamos a ver los siguientes versículos. Pero Dios le dijo que no, que iba a morir. Otra vez, porque venía de un pecado. Ahora, eso no quiere decir, hacemos aquí un paréntesis, eso no quiere decir ahora que porque las mujeres salgan embarazadas fuera del matrimonio, pues todos hay que abortarlo, se va a matar. No, no es eso. No malentiendan esto. Esto es como Dios está tratando, ¿quién? A David. Y tampoco es excusa porque si cada vez que sale una embarazada que no tenía que haber salido embarazada, se va a abortar. No, nosotros estamos en contra del aborto. Pero la gente piensa que tenemos que hacer leyes contra el aborto, pero aquí Dios nos dice cómo se evitan los abortos. Es no fornicando y no adulterando. Esas son las leyes que hacen falta. Prohibamos entonces que la gente tenga que adultere y fornique, y usted verá cómo entonces no habría aborto. Ven que todo es consecuencia de pecado, un pecado lleva a otro pecado, pero si comenzáramos a obedecer al Señor, veríamos cómo las cosas serían que muy diferentes. Pero en fin, solamente quería hacer un paréntesis en eso. No se está justificando que porque se tiene un hijo fuera del matrimonio hay que deshacerse de él. Repito, esta era la manera en que Jehová estaba tratando con David. Entonces dice el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David estaba completamente triste y estaba orando y no quiso comer, no quiso reunirse con nadie. Era una manera de sentirse mal, se sentía frustrado con él mismo, estaba muy apenado por lo que estaba pasando y él sabía lo que le dijo el profeta, que Jehová no iba a permitir que este niño viviera. Y por eso David tomó esta actitud como de penitente, como de, por favor, clamando, pidiendo misericordia a Dios por el niño. Dice que al séptimo día el niño murió y los siervos tenían miedo de decirle a David que había muerto el niño. Recuerden que en otras ocasiones David era muy volátil, él era muy balístico y tenían temor de decirle que murió porque a lo mejor era capaz de mandarlos a matar. Y dice que versículo 18, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dice el versículo 19, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué actitud de David? El profeta le dice, el niño no va a vivir, el niño va a morir. Y aún así David va y le hace plegaria por el niño a Jehová, no come, ayuna, se tira en tierra por 7 días. Y luego que se entera que el niño muere, miren qué actitud. Va a la casa de Jehová y adoró a Dios. Nosotros deberíamos aprender de David. Muchas veces oramos para que sucedan milagros. No tiene nada que ver con que hay un pecado, porque no. Pero a veces las respuestas no son las que esperábamos. Sea la respuesta que sea, debemos siempre adorar al Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. No quiere decir que Dios no quería a este niño, porque sabemos que pues es Dios y Dios es soberano. Pero Dios es misericordioso y amoroso. Y David todavía lo hizo con intención y con esperanza de que Dios le iba a escuchar su clamor. Y uno dirá, pero ya Jehová dijo que no viviría el niño. Pero David conocía a Jehová. Tenía una relación muy linda con el Señor. Y sabía algo muy claro. Jehová es misericordioso, es un Dios de mucho amor.
y quizá diría como nosotros, por si acaso, déjame ver si él cambia de parecer. Pero Dios no cambió de parecer. Y David aceptó la voluntad de Dios y repito, antes de ir a comer, él fue y adoró al Señor. Imagino que fue a adorar, dio gracias a Dios, habrá repasado otra vez todo lo que habrá hecho, quizás habrá hecho nuevamente, dicho Señor, la verdad que metí las patas, cometí un error, quiero cambiar, no quiero volverlo a hacer, no sé lo que habrá hecho en ese tiempo que estuvo adorando al Señor. Pero cada vez que oramos al Señor y pedimos al Padre, tenemos que estar con la actitud de adorarle a Él, sea cual sea la respuesta de Dios. Sea lo que venga, tenemos que darle gracias y adorar al Señor. Hablaba con un hermano en estos días acerca de lo que está pasando y decía, no, porque es que estaba hablando con unos amistades y decía que esto va a pasar y esto va a venir así, va a pasar esto positivo. Sí, esperamos y lo vamos a pasar. No es la primera vez que la humanidad ha tenido casos como este. Y si no, nada, Dios tiene todo el control. Sea una cosa, sea la otra, al final tenemos que adorar a Dios. No importa dónde vamos a estar, tenemos que seguir adorando a Dios. Porque Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Qué actitud tan linda de David. Se enteró de la mala noticia, fue y adoró. ¿Y después qué hizo? Pidió comida y comió. Siguió su vida en curso. Tampoco se tiró a morir, ahora se encerró en su cuarto, ahora no quiere saber nada. No, siguió su vida. La vida tiene que continuar. Él sabía que Dios continuaba con él y él iba a seguir confiando en el Señor. Dice el versículo 21. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. En otras palabras dirán, pero ahora que se murió, en vez de estar más triste, llorando más, ahora estás comiendo, te bañaste. Y él responde, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Ven? Por si acaso Dios que cambia de parecer. 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entendió David la voluntad de Dios, aceptó y siguió adelante con su vida. Dice el versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y así termina esta historia de David que muchos la hemos visto por películas, hasta en telenovelas la hicieron recientemente. El mensaje importante aquí, hermanos, es que Dios tiene misericordia y Dios está dispuesto y quiere perdonar nuestros pecados, pero hay consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado se quedan para siempre. Hay marcas, hay cicatrices e inclusive hay estilos de vida y hay situaciones que continuarán todo el resto de nuestras vidas hasta el día en que nos muramos por causa del pecado. Dios aún así tiene misericordia, porque por medio de Él, por esa misericordia y su amor, aún por esas si vamos a decir por la consecuencia del pecado, Dios nos va a dar fortaleza y nos va a dar sabiduría e inteligencia de cómo sobrellevar esas consecuencias, porque Dios es amor. Pero, hermanos, David conocía la palabra de Dios, la entendía muy bien. David sabía que había cometido mal desde el momento en que mandó a llamar a Urías, porque él quería tapar el pecado. Por eso Jehová lo acusó porque lo hiciste todo en secreto. Ahora lo que va a pasar en tu casa va a ser que todo va a salir al sol para que todo el mundo se entere. Y a pesar de todo, David pidió perdón. Como bien dije, he pecado, pequé contra Jehová. Solamente 3 palabras. Y aprendamos también que cuando oremos y le pidamos a Dios por misericordia para ver si cambia de parecer, y si la respuesta no es la que esperábamos, tenemos que adorar a Dios, darle gracias y seguir adelante, porque Él todavía tiene cosas que hacer por nosotros. La lección termina en que el versículo 26 al 31, David, el autor del libro del 2 de Samuel, continúa hablando y describiendo las batallas. Y ahora sí vemos que entonces David
siguió la guerra y llegó a vencer a Amón, que fue donde había la batalla donde había muerto Urías. Y Dios le dio la victoria a David. Vemos que Jehová seguía bendiciendo a David y seguía apoyando a David. Pero vimos las consecuencias que las vamos a ver más adelante acerca de lo que Jehová le había dicho a David que le sucederá en su casa. Hermanos, hasta aquí está la lección número 33, capítulo 12, según de Samuel. Ya hemos visto entonces, vimos la semana pasada cómo David pecó y las consecuencias de ese pecado. Tengamos presente que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Pero con ello también Dios nos va a dar la fortaleza para llevar y sobrellevar las consecuencias. Lo importante es, si conocemos la palabra de Dios, orar como Jesús nos enseñó en su Padre Nuestro. Orar todos los días para que el Señor no nos deje caer en tentación. Porque si Jesús lo dice, es porque hay que hacerlo. ¿Y cuántas veces se nos olvida pedir eso en las oraciones? Pensamos que somos superhombres o somos mujeres. No. Si Jesús lo dice, es porque hay que hacerlo. Yo estoy seguro que Jesús no nos va a enseñar algo que Él no haya practicado. Estoy seguro que Jesús también oraba a su Padre que le ayudara a no caer en tentación. Que nosotros podamos vivir una palabra de Dios todos los días, teniendo en cuenta de que cuando hay la tentación, no es hacernos el fuerte o la fuerte. Si hay que huir, que salgamos huyendo de ella, porque mejor es huir que caer en ella y pasar por graves consecuencias. Hermanos, que Dios me los bendiga y será entonces hasta la próxima vez. Dios les bendiga mucho.